Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del tema de salud. ¿Cómo estamos en el país después de las decisiones que se están tomando, incluso en Estados Unidos, con una repercusión para Honduras? ¿Cómo el gremio médico se va a mantener unido en medio de las dificultades que se están registrando? ¿Cómo se ha involucrado la política gremial en la política vernácula y ha generado afectaciones a nivel de esta profesión tan noble en el país? Nuestros invitados de hoy, el doctor Samuel Santos, es el presidente del Colegio Médico de Honduras, y el doctor Marco Eliu Girón. Qué gusto, doctor, ¿qué tal? Placer. Bienvenido, doctor. Placer. Gusto saludarlo. Bueno, en principio, estamos casi finalizando una semana que ha tenido cierta tranquilidad en el gremio médico. Hay atención en el servicio público después de algunos conflictos generados a inicios de mes, pero hoy ya hemos escuchado nuevamente llamados a que se vaya cumpliendo el pacto de cara al final de este primer trimestre del año. Doctor Santos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, don Chendo, buenas noches a Marco Eliu Girón, compañero de facultad. En efecto, esta semana que recién pasó hemos tenido conflictos que no son nuevos, ¿verdad? Nosotros reconocemos que son añejos. La salud pública en Honduras nunca ha sido, y aquí hay que ser tajantes, lo hemos dicho, nunca ha sido tomada como una inversión dentro de los planes de gobierno que se presentan a la población. Y siempre quedamos con presupuestos bastante cortos, con déficits presupuestarios millonarios, multimillonarios, que no permite que se le lleve a la población una adecuada atención y no se cumpla también con la parte laboral en cuanto al pago. Todo el mundo trabaja contractualmente para recibir un pago salarial mes a mes, ¿verdad? Todos ustedes que se dedican a los periodismo, los ingenieros, los arquitectos, pero no ocurre así en salud pública porque siempre están retrasando los salarios. Se paga cada 3 meses, cada 6 meses, y las enfermeras, los médicos, los microbiólogos, todos tienen necesidades igual que toda la población de atender lo cotidiano de la casa: alimentación, alquiler, teléfono, escuela de los niños. Todos esos problemas vienen a generar un problema social y se genera presión ante quien gobierne, en este caso la Secretaría de Salud. En la última reunión de la semana pasada llegamos a un acuerdo que se iba a pagar el 31 de marzo a todos los colegas que no se les ha pagado. Estamos hablando de gente de contrato, interinato, todos los descentralizados y deudas que se tienen del año pasado. Tenemos compañeros, inclusive en el Seguro Social, que les deben desde julio del año pasado y a otro compañero desde enero del año pasado. Situaciones bastante lamentables que yo creo que se podrían resolver si hubiera una adecuada programación de lo que es el sector salud. Y lo que usted decía, pues es importante con lo que la política de otros países puede afectar a nuestro país, y para eso debemos estar preparados, porque la salud no es gratis, la salud es una inversión y toda inversión cuesta dinero, y eso es importante que nuestros gobernantes, nuestros políticos van a tener que evolucionar a una escala superior de lo que es la actividad política y convertirse en verdaderos conocedores de lo que es el Estado. Porque una cosa es la campaña política electoral y ofrecer algo a cambio del voto, y otra cosa muy diferente es la gobernanza, que es la ciencia que ocupa para poder entender cómo un Estado funciona. Y eso necesitamos estadistas que puedan resolver estos problemas y veamos a largo plazo, a proyectos de 20 años. Debería de haber un convenio entre los partidos políticos de respetar un plan de salud elaborado por todos ellos, si se quiere, por todos los políticos, ponerse de acuerdo y decir: ya no se va a cambiar este plan de gobierno, gane el partido que gane y sea gobierno. Se va a respetar por 20 años para no estar cada 4 años cambiando, ¿verdad? Hasta de eslogan cambiamos, ¿verdad? Cada gobierno tiene un eslogan nuevo, cada quien quiere ser diferente, y esa ha sido la patología que tiene el país entero, pero también la Secretaría de Salud, porque en 4 años no se pueden hacer los cambios que se necesitan. ¿Por qué se falla? ¿Qué han detectado, doctor Santos? Y me gustaría que se involucre el doctor Marco Eliu Girón también en esta interrogante, porque ha estado dentro de la estructura del servicio público. En el pago, si hay un presupuesto
que ya se asigna anualmente tras la aprobación de ustedes, los congresistas, doctor, y si se tiene esas partidas, ¿por qué el retraso en cancelar a un profesional de la medicina en el caso de ustedes, y si extendemos el área de la salud a un odontólogo, a un médico especialista, a una enfermera, si ya está el dinero y se supone que con el acceso a la tecnología, el nombre de Samuel Santos, ahí está en alguna parte del organigrama de salud, el nombre de Marco Elio Girón, y bastará con darle un clic para que su pago se haga efectivo. ¿Qué es lo que han descubierto, doctor Santos en principio y luego doctor Marco Elio Girón? Bueno, lo que le planteaba, ¿verdad? Que no existe una programación adecuada, no existe un plan de gobierno, no los tenemos. Lo que tenemos es un listado de promesas que se le dan a la población y creemos que eso es un plan de gobierno. Realmente no es un plan de gobierno. Un plan de gobierno tiene que ser la conceptualización de los problemas, entenderlos. Aquí debe participar incluso la universidad con una reforma curricular. Nosotros tenemos que saber qué clase de médicos necesita Honduras y cuántos médicos necesitamos. En este momento nosotros estamos produciendo más médicos que México y que Colombia, que tienen mucha mayor cantidad de habitantes, pero nadie está dentro del gobierno y en la universidad nadie le está poniendo atención a esto. Y vamos a tener, por esa no programación de qué médicos y cuántos médicos necesitamos, vamos a tener una cantidad enorme de médicos dentro de 5 a 10 años. Entonces, por ahí debemos de empezar. Luego, lo que ha pasado en todos los gobiernos, y aquí sí se van los militares, los liberales, los nacionalistas y actualmente el gobierno del Partido Libre, en que nos quedaron a deber esos planes de gobierno con verdaderos técnicos que puedan decir, bueno, necesitamos esta cantidad de dinero en este sector, en este sector, en este sector. Lo hablábamos ayer con don Hugo Noé Pino. Le decía yo que el agua potable es parte de la salud pública. ¿Cuántos pobladores hondureños tienen acceso al agua potable? La mayoría de nosotros tenemos que andar comprando botellitas de agua porque no existe agua potable en las llaves, lo que hay es agua intubada. Y eso es parte de la salud pública. Tenemos nosotros verdaderamente un proyecto de que le demos acceso a toda la población agua potable. No lo tenemos. Entonces, existe un viejo adagio dentro de los que se dedican a esa área de la salud pública, de los salubristas, que dicen que un vaso de agua puede salvar más vidas que 1000 médicos. Entonces, tenemos graves problemas, grandes falencias. Y de manera personal también, los ciudadanos tenemos grandes falencias. Lo demostró la pandemia. Usted podría, don Chendo, tener ahorita en su cuenta de banco, no sé cuánto tiene, pero le voy a poner un número cualquiera, no vayan a creer que es cierto, pero vaya, don Chendo le fue bien en la vida y logró ahorrar 10 millones de lempiras. Usted se siente tranquilo, usted se siente bien, con 10 millones de lempiras yo creo que cualquier persona se siente tranquila. Pero usted le diagnostican una enfermedad crónico-degenerativa, le diagnostican un cáncer de difícil tratamiento, de repente necesita un trasplante de hígado, y esos 10 millones de lempiras usted los pierde en menos de 2 años. Ya no le sirvieron para nada y usted vuelve a la condición que empezó como cuando egresó de la universidad. Es decir, la salud es una condición que se mueve en ascensor, es decir, rápidamente, desde la altura en que nos llevó la educación, que fue lenta, y el trabajo, que es lento, se fue haciendo por años, 25 años de trabajo, pero con una enfermedad, ese ascensor baja de un solo. En menos de un año usted puede perder toda una fortuna, quedarse sin casa. Y eso es la importancia de entender que la salud cuesta dinero. Y como cuesta dinero, debe responder a un presupuesto adecuado. Y los gobiernos tienen que saber que para ser un país en vías de desarrollo debemos de invertir el 12% del presupuesto general de la República o el 6% del Producto Interno Bruto. Doctor Marco Elio Girón, buenas noches de paz. Buenas noches a todo el pueblo hondureño, al presidente del Colegio Médico, Samuel Santos, y por supuesto a usted, Chendo. Mire, en salud en este gobierno no podemos obviar y compararlo con los gobiernos anteriores, porque hay una gran característica. Mire, la inversión que ha habido en salud en estos 3 años y meses ha sido mucho más grande que los 12 años anteriores. Se lo dice alguien que aprueba presupuesto, que es nuestra función en el Congreso Nacional, aprobar el presupuesto de salud y de las otras secretarías. Pero como estamos hablando de salud, nosotros recibimos el presupuesto de salud en 19.000 millones de lempiras. Ese era el presupuesto. Y actualmente es de 29.000 millones de lempiras. Solo este gobierno le aumentó 10.000 millones de lempiras, nunca en la historia
había tenido un aumento el presupuesto general de la República como este. Sumamente alto el aumento. Claro, no es suficiente porque la demanda es muy grande, pero ha habido mucho paliativo. Por ejemplo, el primer año de gobierno nosotros le dimos empleo permanente, que estaban gente de acuerdo, gente de contrato interinato, ¿verdad? O fondos externos, a 9,000 trabajadores de la salud, dentro de los cuales se les dio empleo permanente con acuerdo a 2.500 médicos aproximadamente. Cifras más, cifras menos. El resto, psicólogos, odontólogos, farmacéuticos, trabajadores sociales, enfermeras, etcétera. Eso nunca se había dado. Claro, eso fue también en pago a un compromiso por lo de la pandemia. Había que cumplir ese compromiso y el gobierno lo cumplió con los trabajadores de la salud. Además de eso, inversiones de infraestructura. Los 8 hospitales y 9 que se están construyendo, más un hospital también que fue a propuesta de su servidor, un centro para el tratamiento de pacientes con alcoholismo y con drogadicción, que se está construyendo en Orica. Ese fue a solicitud de su servidor, un proyecto que presentamos de que los impuestos de las bebidas y similares, del tabaco, se construyera ese centro, y ya se está construyendo en este municipio. Los 8 hospitales van avanzados algunos, otros aún todavía se va a comenzar este año, el de trauma de Tegucigalpa, el de San Pedro Sula. En Roatán tenemos 2 hospitales, el hospital de emergencia va a ser entregado en unas semanas, está el hospital general, y ya este año se inaugura el del hospital de Ocotepeque, se inaugura el hospital de Ilama Santa Bárbara, se inaugura el de Salamá Olancho y el de emergencia de Roatán. Claro, hay mucha inversión por hacer. Sabemos que hay problemas históricos, como que no se le pague a alguien que esté por contrato. Yo me reuní hace unos días con la ministra de Salud y le hacía esas consultas que usted está haciendo. Y me dijo, bueno, hay que recordar también que en este gobierno se le dio aumento a la base salarial que durante muchos años, más de 12 años, no se le había aumentado. Pero base salarial, solo permítame terminar con esto, base salarial al médico, general y especialista. Se le aumentó la base salarial del odontólogo, químico farmacéutico, psicólogo, odontólogo, entre otros. Estos son avances, claro. Problemas existen, son crónicos y que se van a ir solventando poco a poco. Ningún gobierno va a tener la varita mágica de solventar todos los problemas de salud en pocos meses, pero los avances de salud en este gobierno, contando otras situaciones. Óigame, se está haciendo el Laboratorio Nacional de Virología, se llamaba antes, ahora es el Laboratorio de Vigilancia de la Salud, aquí por el Hospital San Felipe, ya se va a terminar, que eso nos va a diagnosticar a nivel nacional desde enfermedades de Chagas, desde SIDA, desde VIH, desde COVID, otras enfermedades. Además estamos haciendo el búnker, que ya también está por terminar, el búnker en el San Felipe, para enfermedades de cáncer, y una situación que consulté yo, cómo está el abastecimiento de medicamentos. Está muy bien, arriba del 90%, solo en excepción de pacientes con cáncer. Y creo que esos son avances que se han dado en este gobierno y, claro, hay problemas. Nuestro colegio médico, yo soy miembro del colegio médico, es nuestro sindicato y tiene que velar por los derechos laborales de sus agremiados, de los médicos. Estamos totalmente de acuerdo. No estamos de acuerdo que a un médico no se le pague, pero en este caso son la minoría. Yo consulté, doctora ministra de Salud, Carla Paredes, ¿cuántos médicos hay sin pagar? Esto es lo que ella me contestó. De momento, me dice, ningún médico con acuerdo, a todos se les han pagado. Si hay problemas, puede ser algún médico con contrato, que a veces hay papelería. Todos los médicos antes de ganar por concurso, el doctor Samuel Santos ganó por concurso, yo gané por concurso, solo en este gobierno se abrió el concurso, pero fue por la pandemia, ¿verdad? Porque fueron considerados héroes, y eso quedó desde el gobierno anterior. Pero cuando estamos de contrato, el burocratismo es lo que atrasa el pago a los médicos que están por contratos. Lo pasó su servidor, lo pasó
el doctor Samuel Santos, seguramente cuando estuvo por contrato. Claro, hay que evitar eso porque ya una persona que no se le pague durante 3 meses es mucho sacrificio. Y esto es lo que llama la atención, porque hablando de burocracia, pero se supone que un error se corrige rápido, y más tratándose de los emolumentos que alguien quiere recibir, va a apresurarse y le dicen falta una copia de este u otro documento, y es ahí donde no termina de cuadrar un sistema operativo, y no necesariamente salud, porque también encontramos falencias en el sector educativo, en otras dependencias del Estado, pero me quedo con lo social. Y es donde nosotros nos preguntamos, ¿por qué no agilizar esto? ¿Dónde está radicando este problema que es mayúsculo, que no es de este gobierno? Lo decía el doctor, si este es un mal de hace años. E insisto, teniendo el acceso y los usos de la tecnología, que aquí ha llegado, ya no se puede obviar, ¿por qué los retrasos? ¿Tiene los números, doctor? ¿Usted cuántos son? La cantidad total no, pero son todos los compañeros a nivel nacional que trabajan por contrato, interinato, y que trabajan también a nivel descentralizado, que son muchos, ¿verdad? Hay departamentos que están descentralizados, como el departamento de Intibucal, Empira, Copán, Colón, Francisco Morazán, Olancho. Entonces tenemos la tercerización todavía. ¿Y en esos sistemas descentralizados hay nombramientos? No, solamente contratos, y pueden pasar ahí 10, 15 años, porque esa fue una medida también de precarización del trabajo que se hizo en los gobiernos anteriores, como una imposición que se le hace a Honduras por parte de los organismos de crédito internacional, bajar los costos en la inversión en salud para que ese dinero que queda libre en la inversión social se pueda utilizar para el pago de la deuda. Eso yo creo que todos lo entendemos. Pero parte de la patología, y con todo respeto a mi colega, lo que él acaba de hacer es parte de la patología. Y por eso le decía yo que tiene que haber un acuerdo entre los políticos a 20 años, para que, porque yo me sentaba aquí con los del gobierno anterior, y los del gobierno anterior defendían su gobierno porque era de su partido. No defendían un plan de salud, defendían un gobierno. Y en salud no se puede estar defendiendo gobiernos. Tenemos que defender un plan de salud, y el plan de salud debe ser de todos. Porque dígame usted, ¿quién está libre de enfermedad por ser de un partido o de otro? Nadie. O por pertenecer a una clase social a otra, nadie. O por ser de una región, de una raza, pues nadie. Entonces, por eso la salud pública no puede estar sujeta a la visión de cómo la miren los políticos de un partido. Porque claro, cuando yo soy gobierno y es mi partido, yo todo lo voy a ver positivo. Y ese es mi deber, porque me debo a mi partido. Pero cuando usted se dedica al Estado como un estadista, usted tiene que ver primero los problemas del pueblo, los problemas de la población, y debemos de entender que el presupuesto nunca ha sido suficiente. Yo siempre lo he reconocido. Este año el presupuesto debió haber sido de 52 mil millones de lempiras para salud pública, y es de 29 mil millones de lempiras. Históricamente se ha ido aumentando, pero el déficit presupuestario siempre fue de 20 mil millones de lempiras. Es decir, hace 15 años, hace 20 años, hace 40 años, el déficit presupuestario para salud pública era 20 mil millones de lempiras, y el déficit presupuestario al día de hoy fue de 20 mil millones de lempiras. Por eso ayer nos reunimos con la Comisión de Finanzas y con la Comisión de Salud para expresar la necesidad de que se amplíe ese presupuesto, de lo cual está totalmente de acuerdo las autoridades de la Secretaría de Salud y lo miran con buenos ojos. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Al retorno, quiero que me hable del plan que se tiene, porque es un año político y normalmente hay incumplimientos, porque van más en busca del voto, y aquí quiero involucrar también ese elemento. La política gremial es maravillosa, pero muchos gremios al final terminaron metiendo la política vernácula. Y eso algunas veces, no siempre, genera afectaciones. Quiero que me hable de eso, doctor, después de la pausa aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al Banquillo. Doctor Marco Eliu Girón, ¿cuál es el plan? Decía el doctor Santos que hay que tener un plan a ejecutarse sin ver el color, porque de eso va a depender el éxito. Usted me habla de la edificación de nuevos hospitales, de nuevos policlínicos. Depende de dónde esté la ubicación, así estará la funcionabilidad, al menos de los primeros este año. Pero
¿el plan para lo nuevo y para lo que existe lo tenemos o solamente es una oferta en decir hicimos? No, claro que hay un plan y el plan tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Yo lo hablaba el doctor Santos, ¿no? El acceso al agua, el acceso a los servicios de salud, la escolaridad tiene que ver con la salud. Si usted ve quienes se están enfermando más, tiene que ver también la posición social. Todos esos determinantes de salud deben de estar en un plan de salud. Pero cuando usted hace un plan, también tiene que pagar la deuda que hay. Y hay una deuda en salud enorme. O sea, hay históricamente un 20% de pobladores que no tienen acceso a los servicios de salud, que son aproximadamente 2 millones de hondureños, como lo habían que no tenían energía eléctrica y que se les está llevando energía eléctrica, porque también la energía eléctrica tiene que ver con la salud. Si alguien que no tenía energía eléctrica y ahora ya tiene acceso a un refrigerador, ya va a poder tener ahí su insulina o va a poder tener sus proteínas, llámese carnes rojas o blancas. Entonces, es complejo, pero sí se puede. Ahora, hay que pagar esa deuda ahí. Los hospitales, por ejemplo, saturados, hospital escuela. En este momento se están haciendo se están reparando 6 quirófanos en el hospital escuela. Lo que es la sección de materno infantil, que no se había tocado, se está también reestructurando. Se ha pasado los pacientes pediátricos al Hospital María. Claro, creo que la Secretaría de Salud debía tener un mejor sistema de comunicación para comunicar todo esto a la sociedad. Pero ¿quién se está dando cuenta de que está reestructurando el área materno-infantil en el Hospital Materno-Infantil? Mucha gente lo desconoce. Y precisamente en este mes de marzo se han abierto todos los centros de salud del Distrito Central y esto se va a ampliar a nivel nacional. Se ha empleado 12 horas. Ya usted, los centros de salud de Tegucigalpa, Comayagüela, del Distrito Central y sus aldeas, ya no trabajan solo de 7 a 1 de la tarde. Se ha ampliado de 1 a 8 de la noche. Solo tienen que resolver el problema del de las crucitas, que lo tienen tomado según las quejas que hemos recibido colectivos, doctor. Bueno, ahora todo el mundo le dicen colectivo, todo el mundo se pone un pañuelo rojo y dice que es colectivo. Habría que ver si es cierto. Le digo porque yo resolví una huelga que hubo a inicios del gobierno cuando estaba el doctor Matthew, que decían que eran los colectivos, y yo mismo comprobé de que no eran otros asuntos de tipo político, sí, ¿verdad? De tipo clientelismo o clientelar. Entonces habría que ver esto. Pero a partir de este mes ya se amplió la cobertura. ¿Cuál va a ser el beneficio? Que mucha gente, incluyendo sábados y domingos, estamos hablando de domingo a domingo, centros de salud del Distrito Central y sus aldeas, abiertos en la mañana y en la tarde, tarde-noche. Esto nos va a descongestionar mucho el hospital escuela, inclusive el Seguro Social, porque mucha gente llega los fines de semana con una faringoamigdalitis, con un problema febril que se puede tratar en un centro de salud y ya no va a congestionar el hospital escuela. Esto es algo que no se había dado anteriormente, no es que yo venga a defender aquí al gobierno, son realidades. Si yo he dicho una mentira, oígame, la mentira tiene patas cortas y la verdad siempre lo alcanza. Aquí no se trata de venir a defender un gobierno, se trata de venir a decir la verdad de lo que está sucediendo. Y esa ampliación de horario va a traer un gran beneficio aquí a la capital. ¿Y sabe qué soluciona? Que muchos médicos nuestros se han concentrado en las grandes ciudades. Por lo menos ya se amplió la cobertura de salud al ampliar ese horario. Y eso se va a hacer también a nivel nacional, claro, paulatinamente y progresivamente, porque se necesitan recursos económicos. Yo estoy de acuerdo de que hace falta mucho más para aumentarle el presupuesto de salud, pero también no queremos nosotros aumentar impuestos a la población, que es otra situación que nosotros cuidamos también el bolsillo del pueblo hondureño. ¿Y qué se va a encontrar con esta atención? Porque más allá de tener un servicio activo en que usted llega y encuentra abierto un inmueble, el otro elemento es encontrar la medicina y la atención para la patología por la cual yo le fui a tocar la puerta. ¿Cómo están en esa área a sabiendas de que hay deficiencias presupuestarias que plantea el doctor Santos, Marco Elio? Mire, nosotros en el Hospital Escuela, y como repito, nosotros aprobamos el presupuesto de salud, y cuando se aprueba el presupuesto de salud, al menos su servidor está siempre poniendo los puntos en la I. Por ejemplo, el Hospital Escuela.
¿Cuánto recibimos nosotros del presupuesto del Hospital Escuela? 1.500 millones de lempiras, un presupuesto alto, funciona 24/7, 365 días al año, y cuando es año bisiesto hay que agregarle un día más. Los hospitales son los que más absorben presupuestos de salud, pero nosotros le aumentamos el presupuesto del Hospital Escuela 1.000 millones de lempiras. O sea que, en teoría, no deberían de haber ningún problema de funcionamiento. El problema es ya de infraestructura, que ya no caben, aunque usted le inyecte el dinero que sea, ya no le caben ahí los pacientes, y por eso es que se está descongestionando al ampliar la cobertura aquí en Distrito Central y sus aldeas, va a descongestionar. Una vez teniendo los 8 hospitales, incluyendo Hospital de Trauma en Tegucigalpa, Hospital de Trauma en San Pedro Sula, porque lo que más le congestiona las emergencias, principalmente Hospital Escuela Mario Catarino Rivas, es el trauma. Heridos por arma blanca, por arma de fuego, accidentes de auto, de bus, de mototaxi, motocicletas, ortopedia, son servicios que pasan saturados. Eso va a ayudar a descongestionar, pero necesitamos tiempo. Los hospitales de trauma van a ser construidos, van a iniciar a construirse en este gobierno, pero se van a inaugurar en el próximo gobierno. ¿Las previsiones cómo están? Porque de nada servirá tener una infraestructura bonita, adecuada, es nuevo, todo el mundo lo ve, pero tendrá la disponibilidad lo que tienen plasmado en el mismo, que no va a pasar como el María, que se construyó y estuvo mucho tiempo ahí, solo vista la infraestructura, y tuvo que esperarse muchos años para verlo en acción, doctor. Sí, mire, un hospital que hemos tenido ya más de 25 años en el servicio de salud, o 30 ya casi, hemos visto que un hospital no se construye de la noche a la mañana. Por ejemplo, el Hospital Catarino Rivas. Yo estuve ahí haciendo mi internado. Me fui para San Pedro Sula allá. Primero solo funcionaban los 3 pisos. Cuando yo hice mi internado rotatorio, ahí solo funcionaban los 3 primeros pisos. Aunque los 4º y 5º pisos estaba ya con su inmobiliario, pero se va haciendo progresivamente. O sea, no es lo mismo abrir un hospital que abrir un hotel. Se necesita tiempo, se necesita personal. Hemos mandado médicos al exterior a especializarse, especialidades que hay pocas o no hay aquí en nuestro país. Eso es un gran avance. Usted va a ir viendo el próximo gobierno, la inversión en salud va a ir haciéndose más notoria, porque este ha sido un gobierno de transición. Sin embargo, hay una gran inversión de salud. No hay otro gobierno que le ha invertido más salud que este. Y aquí me estoy quitando yo la camiseta de libre, me estoy poniendo como médico, como diputado, pero que estoy hablando la realidad. Son visibles todos estos avances, doctor, y aquí quiero que usted me responda y nos haga el planteamiento sobre esa revisión presupuestaria que la han planteado en las últimas horas. 12%, al menos se llegara a una cantidad cercana, sería un éxito, decían los miembros de la Junta Directiva del Colegio Médico, pero llegar a esos números en una reformulación del presupuesto del ejercicio fiscal 2025, ¿qué beneficio traería si hay, vuelvo al principio, un plan? Y ahí el plan. Yo no digo que el doctor Marco Girón sea mentiroso, no, nunca lo dije. Lo que creo que está mal informado en este momento. No hay un plan, eso es un hecho, porque estamos trabajando en él. Nosotros en febrero del 2022 enviamos la invitación a la señora presidenta para que nos reuniéramos. ¿Y cuándo va a estar ese plan, doctor? Porque al final... Ahorita le cuento la historia. No, pero ya tenía, la doctora Figueroa había hecho un plan también. A eso voy. A ver si me dejan avanzar en la idea. Pero en 2022 nosotros invitamos a la presidenta para que nos reuniéramos donde ella quisiera, en Casa Presidencial, en el Colegio Médico, y presentarle un plan de gobierno en salud. No se hizo, se nombró uno en el Congreso Nacional que también dejó el trabajo y luego lo entregó a otros actores del gobierno. Se llegó a este año 2024, a finales, y presentan el trabajo que hicieron y no fue satisfactorio, era pues una continuidad de lo que se había trabajado en el pasado. Y hasta este año la Unidad Técnica Presidencial llama al Colegio Médico para que trabajemos conjuntamente con Salud Pública y otras instituciones del Estado y Casa Presidencial para trabajar la ley marco de protección social que debe generar un plan de salud a largo plazo.
y también una ley, una política de salud que no está definida tampoco. Por eso le digo, no estamos trabajando con ningún plan. Estamos confundiendo plan, lo estamos confundiendo con propuestas. Y sobre todo este año van a haber muchas propuestas y todos los partidos hacen propuestas en salud pública. Durante más de 40 años ha sido así, entonces no tenemos ese plan. Por lo tanto, una medida de emergencia en este momento es hacer ese plan que se va a presentar y, si Dios lo permite, se lo vamos a mandar a los diputados en julio de este año. Ese es el compromiso al que ha llegado el Colegio Médico con la Unidad Técnica Presidencial, poder trabajar, y lo hicimos en base del producto de la plataforma de la lucha del pueblo de Honduras. Es decir, eso es lo que está pasando. Entonces, a veces de repente la mala información o la no información de lo que está pasando en el acontecer nacional y en la gobernanza nacional nos hace decir cosas que están alejadas de la realidad, pero no necesariamente porque seamos mentirosos, es porque no estamos informados. Y esto nos hace ir al Congreso Nacional a pedir una ampliación presupuestaria, porque fue la propia ministra de Salud que nos dijo a nosotros que no estaba conforme con el presupuesto que le habían dado. Ella siente que necesita más presupuesto. Cuando yo he dicho que esos 20.000 millones de lempiras es el mismo déficit presupuestario, es porque tenemos que hacerlo en la medida de la moneda cambiaria. Usted sabe cuánto costaba el dólar hace 15, 20 años y usted se va a dar cuenta de que sigue siendo el mismo presupuesto. Es decir, todo va en función del dólar. Entonces, no ha aumentado el presupuesto de salud, seguimos mal, y ese dinero lo necesitamos para medicamentos, insumos, materiales y contratar más personal. Solo una aclaración sobre la información. Yo conocí de ese plan. Ese plan fue elaborado, sí, muy bien lo dice el compañero, después de la lucha de la Plataforma de Salud y Educación por la defensa y en contra de la privatización, que recuerdo yo que era presidenta del Colegio Médico la doctora Suyapa Figueroa. Pero ¿qué pasó? Que la doctora Suyapa Figueroa politizó nuestro gremio a lanzarse a una candidatura a diputado siendo presidenta del Colegio Médico. Su servidor fui el único que le pidió la renuncia, porque le dije, no es posible que usted sea presidenta del Colegio Médico y se lance a diputado. Eso es totalmente distinto que un médico particular lo haga, utilizar el gremio. Entonces, no es que el gobierno no tenga un plan, ni los gobiernos anteriores no han tenido un plan. Los planes en salud son obligatorios. Si usted no los tiene, no le preste el Fondo Monetario Internacional, no recibe apoyo de la OPS. Ahora, es diferente a que sea mi plan, ¿verdad? O sea, el plan del Colegio Médico como una propuesta está bien. Y yo creo que es un momento de sentarse, ¿verdad?, el gobierno con el Colegio Médico a discutir el plan que tiene el Colegio Médico, que fue elaborado desde hace muchos años y que puede ser actualizado con el plan que tiene el gobierno en salud para sacarlo mejor y tener un plan mucho mejor y más fortalecido. Eso sí es válido, pero lo que no es válido es querer decir de que el gobierno no tiene un plan. Claro que lo tiene. Si no lo tuviera, no estuvieran los préstamos del Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, todos en temas de salud, OPS, OMS. Es obligatorio para los gobiernos. Bueno, más allá de que haya o no haya el plan del sistema de salud y lo podemos juntar. Sí, este punto que plantea doctor Santos, en junio, a mediados de año, julio. En julio, ya en el segundo semestre del año, llega ese plan, lo remiten al Congreso Nacional. Lo van a compartir, vamos a involucrar un poco la política, ya que la puso el doctor también en discusión, con todas las fuerzas políticas, a sabiendas de que vamos a elección, y sería interesante escuchar incluso hasta contrapropuestas de los partidos con opción y escuchar también a algunos profesionales nobles y capaces que están en las otras organizaciones políticas para enriquecer el mismo. ¿Darán esa apertura como parte de tener una propuesta integral para el país? Sí, recuerda que el Congreso Nacional es un órgano eminentemente político representado por todas las fuerzas políticas del país, y ahí van a tener que manifestarse los diputados, cada uno a su propio nombre. Ellos tienen iniciativa de ley y van a tener que votar. Lo que nosotros decimos en este plan que se está trabajando, que es la primera vez en la historia de Honduras que se va a hacer un plan de salud, que no lo hemos tenido, desafortunadamente, desde los gobiernos militares a la fecha. Lo que tienen que hacer, y lo planteé al principio de este programa, es que se tienen que poner de acuerdo. Salud pública no puede ser un coto político de ningún partido. Gane quien gane las próximas elecciones, no puede ser para colocar activistas en los puestos de trabajo. Entonces, deben esas fuerzas políticas madurar, elevar su nivel de conocimiento político a nivel de Estado,
para poder ponerse de acuerdo y decir, ok, esta ley la vamos a aprobar con mayoría o por unanimidad, pero vamos a hacer un pacto político aquí de todas las fuerzas que lo vamos a respetar por 20 años, 5 gobiernos. Y nadie lo va a poder cambiar, solo revisándose en aquello que esté funcionando, ¿verdad? Pero no puede ser que la política de salud se esté cambiando cada gobierno, porque entonces estamos cayendo en el sectarismo político, estamos cayendo en el panfletarismo, estamos cayendo en el consignatarismo. La consigna mía es que yo voy a mandar a hacer hospitales. Mire, si hubiéramos hecho ese trabajo que estamos haciendo en este último periodo del gobierno, la presidenta se hubiera dejado asesorar mejor, no hubiéramos caído en la construcción de los mega hospitales. Lo que necesitaba Honduras, y este plan de gobierno ahí lo va a establecer, lo que necesita es fortalecer la red primaria de salud, que es lo que necesitan los países de América Latina. Entonces, no se hizo así y se cometieron algunos errores, pero un hospital al fin ya está hecho. Pero lo importante es fortalecer la red básica de salud, que en la aldea donde usted vive, que en el caserío donde usted vive, en el barrio donde usted vive, allí haya un médico con medicamentos, con enfermera, que se le pueda atender las enfermedades, porque es mucho más barato prevenir que curar la enfermedad. Decía el amigo Marco Eliu que se están construyendo 7 quirófanos en el hospital escuela. 6. De nada sirve que se construyan 15. El gobierno anterior hizo 14 en el Catarino Rivas, los remodeló, pero no habían suficientes cirujanos. Es decir, solo se puede operar en 3 quirófanos en el Catarino Rivas porque solo hay 3 equipos para poder operar. Entonces, eso es cuando no tenemos un plan, cuando nosotros no sabemos qué es lo que hacemos. El gobierno anterior mandó a hacer 14 quirófanos, los dejó bien bonitos como bandera política para que votaran por ellos. Pero ¿qué pasaba? Que no existe el personal necesario. En el hospital escuela podemos mandar en este momento a hacer una unidad de cuidados intensivos neonatales, pero se nos fueron 2 neonatólogos intensivistas del hospital escuela porque no están de acuerdo que les paguen cada 3 meses. Podemos mejorar la unidad de cuidados intensivos de adultos en el hospital escuela, pero ya solo tenemos un intensivista de adultos, porque los demás se fueron y solo se quedó un intensivista en el hospital escuela. El primer hospital del país solo tiene un intensivista. Yo no quisiera que haya un hospital, necesitar cuidados intensivos y saber que solo tenemos un intensivista y esta persona que quedó ya se va a jubilar. Es decir, nos vamos a quedar sin intensivista en el primer hospital del país. Muy bien, el doctor Samuel Santos y Marco Eliu Girón revisan esta noche aquí en el banquillo la situación sanitaria pública del país. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo en nuestro cara a cara de hoy. Planteamos las necesidades de la salud hondureña que se pueden ver incrementadas por decisiones no de Honduras, donde se trabaja y se trata de presentar un plan de mejora, es por decisiones que se están tomando en los Estados Unidos. Muy bien, nuestro cara a cara de hoy, el presidente Donald Trump desde Estados Unidos ha notificado en principio a la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York que los fondos que destinaba Estados Unidos para programas de atención en países donde la incidencia del SIDA ha cobrado, o VIH-SIDA ha cobrado muchas víctimas, se suspende. Hay quienes han dicho de los facultativos que eso puede disparar los contagios y los daños a estos países de la región como los experimentamos en los años 90. A eso sumamos que hoy la misma Casa Blanca ha dicho que los fondos para la financiación de vacunas infantiles en países que Estados Unidos ha apoyado a través del programa Gavi también están suspendidos. Bueno, ya sabemos cómo estos programas han contribuido a proyectos de salud efectivos. Incluso, doctor Marco Eliu y doctor Santos, ustedes no nos van a dejar mentir, hace unos años Honduras fue certificado como un país excelencia a nivel del orbe en cuanto a vacuna. El gobierno del presidente Donald Trump ha planteado que estos proyectos, estos programas se suspenden. ¿Qué riesgos tenemos? Doctor Santos, doctor Girón. Sí, mire, creo que el presidente Trump lo que está haciendo es gobernar para Estados Unidos. Él fue electo para ser presidente de los estadounidenses y no gobernar para todo el mundo como ha sido en el pasado. No es un secreto que el sistema de salud de los Estados Unidos de América fue destruido a través de los años y en este momento casi es 100% privatizado.
Un ciudadano de Estados Unidos en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, en cualquier ciudad, si no tiene un seguro privado, no tiene derecho a la atención de la salud, y eso lo tienen que cambiar ellos, ¿verdad? Entonces suena duro para nosotros, pero suena muy bien para el electorado norteamericano. Ser atendido en los Estados Unidos es un dolor de cabeza para el ciudadano común. Nosotros vemos cómo las personas allá pues solo se les da tratamientos paliativos cuando no tienen ese seguro social que ya no funciona en los últimos años. Pienso que por eso nosotros, los países que hemos dependido de esas ayudas de las grandes potencias económicas, debemos tener planes de gobierno y planes de contingencia. No podemos seguir con esa mentalidad de que todo nos va a venir de afuera o de que el presupuesto general de la República se va a mantener a través de los préstamos o de la ayuda extranjera. Entonces yo creo que el presidente Trump lo que está haciendo en este momento es recuperar el sistema de salud que se había perdido en los Estados Unidos de América, y para los ciudadanos de allá va a ser bueno. Sin embargo, lo que usted dice es verdad. No estamos preparados para este cambio tan drástico. Va a haber disminución en el acceso a las vacunas, y algunas enfermedades como el SIDA, tuberculosis y otras que nos ayudan a tener control en Honduras, pues, y toda Latinoamérica y África se van a disparar. Y de alguna manera va a afectar la salud pública a nivel mundial. Porque cuando se enferma una persona ahora, estornuda usted en este momento en Tegucigalpa, y ese estornudo, si tiene un virus, la otra semana está provocando estragos en Japón. Bueno, no, esto es una aldea global, por lo tanto... O sea, puede ser incluso si no hay una atención clara con estas decisiones de Estados Unidos, contraproducente para ellos mismos, sobre todo por esa circulación frecuente que tiene este mundo globalizado. Correcto, y Estados Unidos es el país que más viajeros recibe en el mundo. ¿Cuántos vuelos caen de Estados Unidos de todos los países de la Tierra? Entonces es contraproducente. Yo creo que esta medida debe ser, y me imagino que la han pensado bien, yo no soy quien para decir que no lo hicieron, pero sí debe ser analizada muy, muy detenidamente, incluso por el CDC y por otros organismos de investigación de los Estados Unidos, cómo va a afectar la misma salud de los Estados Unidos. Si aumentan los casos de tuberculosis, de SIDA y otras enfermedades infectocontagiosas a nivel mundial, pues también lo van a aumentar en los Estados Unidos. ¿Cómo debe ser la reacción de la institucionalidad y dónde echar mano, doctor Girón? Porque al final el mundo de Estados Unidos con Donald Trump ahora se maneja en el mundo de las finanzas. Y Estados Unidos es el país por excelencia que produce la mayor cantidad de vacunas en el mundo, incluso superando a gigantes como China, pero ellos las venden y ahora eso vamos. Y las vacunas son caras algunas, doctor. Sí. Aquí en este sentido, Donald Trump tiene un grave problema en Estados Unidos, que es el déficit fiscal. O sea, es el país más endeudado del mundo. A China le debe miles de millones de dólares y ellos están recortando. Recortaron la USAID, ahora los recortes en salud. Esto ya sabemos que va a tener repercusiones en un mundo globalizado. No solo debe ser la economía globalizada, sino que la salud también. Entonces esto es contraproducente, porque si el dólar circula por todo el mundo, si la economía está globalizada, entonces la salud no la vamos a globalizar, va a repercutir directamente en unos años, cuando aumenten los casos de HIV en África, en América Latina, va a repercutir directamente a Estados Unidos. ¿Cómo debemos de enfrentarlo nosotros? Bueno, con otros bloques. Hay, por ejemplo, la India es uno de los países que tiene la segunda o más grande manufacturera de medicamentos y de vacunas. Ahí se fabricaban. Ahí tienen maquilas, los norteamericanos tienen maquilas también de medicamentos y de vacunas, ingleses, norteamericanos y otros países. India pertenece a los países BRICS, donde está Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, y se está aumentando. No queda otra opción que buscar esas alianzas con otros países para poder suplir a un bajo precio las necesidades de vacunas. Pero hay que comprarla. Claro, es que siempre se compran, pero a un bajo precio. O sea, la OMS, la OPS, Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, lo compran a través de estos mecanismos. Claro que necesitan financiamiento. Al no tenerlo, entonces vamos a tener que buscar otros bloques económicos para tener esa compensación. Pero siempre se paga. Es una subrogación. Póngale usted que una vacuna la compramos a 3 centavos de dólar, porque los países que la están comprando a 3 centavos de dólar, pero con estas ayudas que presenta Estados Unidos y otras potencias de la Tierra, lo que hacen ellos es que nosotros pagamos 3 centavos de dólares, pero ellos van a pagar 25 dólares del precio real de la vacuna.
Nosotros lo estamos poniendo una partecita. Entonces eso va a desaparecer. Significará que los pueblos de la tierra, que como nosotros, que dependemos de esas ayudas, ahora vamos a pagar los $25 que cuesta la vacuna. Y multiplique usted $25 por 10 millones de dosis. Es una cantidad. Y aquí va a haber un punto de ir a la efectividad en los procesos de inmunización, porque otro elemento que señalaban justamente cuando se desprendió esta información de Estados Unidos es cómo se ha ido desechando gran cantidad de sueros, porque se entregaron a países. Destaco que Honduras hace unos años fue certificado como una nación de excelencia en procesos de inmunización, pero muchas vacunas se han perdido porque o no se las va a poner la población o no llegan los programas, los planes efectivos para vacunar, y todo esto lo señala Estados Unidos. Ahora hay que ser puntuales, doctor Santos, doctor Girón, en comprar, en adquirir lo que vamos a necesitar. A lo que hablábamos al principio, se llama planificación, y sin planificación usted no puede estratégicamente ver hacia el futuro. Nosotros debemos de saber cuántos médicos necesitamos en el 2030, en el 2040, en el 2050, y qué especialidades necesitamos en esos años. Pero sin planificación nosotros no podemos saber cuántas vacunas debemos de comprar el otro año, ni siquiera las del otro año sabemos cuántas, porque no sabemos dónde están los pacientes que las van a recibir. Y ahí es donde lo que usted dice, tenemos que ser más efectivos, ¿verdad? A la hora de planificar, y sin planificación, sin plan, nosotros no podemos en este momento armonizar lo que es la realidad con lo que es la expectativa. Y en el gasto debemos ser lo más austeros posible. En la casa usted no puede gastarse más de lo que necesita en alimentos porque lo tiene que botar, se le va a pudrir, pero eso cuesta dinero. Es dinero que salió de su bolsillo. En cambio, cuando usted dice, no, en la casa solo necesito tantas libras de arroz al mes, tanta carne al mes, tanto esto, usted planifica bien sus gastos. De lo contrario... Ahora, uno de los programas insignia ha sido el programa ampliado de inmunización SPY, y el único sobreviviente del neoliberalismo que estuvieron durante 12 años. O sea, quitaron el programa de dengue, programa de lucha contra la tuberculosis. Fue el único sobreviviente. El que mayor planificación tiene es el PAI. Ellos saben cuántas vacunas se necesitan, qué tipo de vacunas. Es un programa completo, no de gusto. La Organización Mundial de la Salud en muchas ocasiones ha puesto a nuestro país de ejemplo. Ahora, hay que prepararse para lo que viene. Si hay recorte presupuestario a la Organización Mundial de la Salud y a la OPS, debemos de ser responsables de poder suplir esas necesidades. Pero planificación en ese sentido del PAI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones, eso está al dedillo. Muy bien, vamos a una pausa, en breve continuamos aquí en Al Banquillo. Bueno, aquí seguimos en Al Banquillo esta noche con los médicos Marco Eliú Girón y Samuel Santos. Hablamos un poco y se nos quedó el tema de la política gremial, muy efectiva e histórica en nuestro país. Yo recuerdo de las luchas de médicos cuando el Estatuto del Docente, encabezado por el desaparecido César Armando Castellanos, sí, era presidente del Colegio Médico y después fue ministro. E igual de otros gremios como el sector magisterial, las organizaciones obreras pujantes en los años 60, pero haberse metido a política termina dañando. ¿Cómo son esas experiencias suyas, doctor? Fíjese que el gremio siempre ha estado relacionado con la política. De hecho, usted habló de César Castellanos, que fue neurólogo, neurocirujano, fue alcalde de Tegucigalpa, muy buen alcalde, miembro del Partido Nacional, pero no significa que no pueda dar yo las cualidades que tenía. Fue precandidato presidencial también. ¿Fue profesor suyo, doctor, o no? No, conocido sí nos conocimos cuando fue ministro, ¿verdad? Porque yo era presidente de la Asociación de Estudiantes en ese entonces. Él atendía, ¿verdad?, cualquier conflicto, que siempre han habido, toma de calles de salud de frente al hospital escuela. Ahí llegaba el gordito Castellanos, que lastimosamente murió posterior al MISH en una supervisión en un helicóptero. Hemos tenido grandes médicos políticos, bueno, el doctor Jesús Aguilar Paz, ¿verdad?, que fue ministro de Salud, pero también fue candidato presidencial por el Partido Innovación y Unidad. El dermatólogo Corrales Padilla, Hernán Corrales Padilla, gran dermatólogo, candidato presidencial también por la Democracia Cristiana. Yo creo que el médico, como cualquier ciudadano, tiene derecho a elegir y a ser electo. Lo que sí no estoy de acuerdo es que se pueda utilizar, y que no es el caso, estoy seguro, del doctor Santos, que se puede utilizar el colegio médico para plataforma
política. Eso sí, no estoy de acuerdo que hubo un caso, y lo digo con nombre y apellido porque lo denuncié en su momento cuando la doctora Suyapa Figueroa era presidenta del Colegio Médico y se lanzó a ser diputada. Y eso sí, no estamos de acuerdo porque en un mundo que hay mucha suspicacia, ¿verdad? No queremos que nuestro gremio sea utilizado de plataforma política para la política vernácula o como se le quiera llamar. Doctor Santos, ¿se pueden cambiar estas teorías y apuntalar esa lucha gremial sin involucrar o combinar la lucha política, que para muchos estudiosos es lo que ha dañado incluso los gremios, porque terminan en compañeros, no solo de trabajo, sino hasta de estudio, con pleitos, con discusiones? Es correcto, es correcto. La política gremial es preciosa y es necesaria, es lucha social. Y la lucha social no tiene nada que ver con los partidos políticos electorales. La lucha social es para generar más bien discrepancias, generar conflicto, y del conflicto surge pues aquella vieja adagio de que de la tesis, la antítesis, surge la síntesis. El problema es cuando un gremio se entrega de manera total en los brazos de un partido político, cualquiera que sea ese partido político, ¿verdad? Entonces ahí los dirigentes de ese gremio sí se están fallando, ¿verdad? No puede haber un gremio que como estrategia, dicen algunas, que como estrategia nosotros apoyamos abiertamente al partido X para obtener lo que nosotros queremos como gremio. Es un error. El gremio no puede ser así porque el gremio, por ejemplo, yo tengo 22.000 médicos en el Colegio Médico de Honduras. De esos 22.000 médicos, unos son liberales, otros son nacionalistas, otros son pinuistas, demócratas, cristianos, libres. Entonces, no se puede gobernar el colegio médico o cualquier gremio desde la óptica de un partido político. El partido político, por supuesto, va a intentar obtener de esos gremios los mejores cuadros. Sin embargo, yo considero de que las personas que dirigen un gremio deben hacer participación política electoral una vez que hayan terminado su periodo en el gremio. Algunos no son conocidos antes del gremio, aunque algunos ya son más conocidos antes de estar en el gremio. E inclusive muchos que no hemos incursionado tanto en la política vernácula, ya somos conocidos. Y los pasan buscando. A nivel de gremios poderosos, el caso de ustedes, las organizaciones políticas van en busca de personas que pueden catapultar votos. Sí, en lo particular yo he recibido muchas invitaciones actualmente. Sin embargo, de manera respetuosa les he dicho que voy a ser presidente del Colegio Médico, que para eso fui electo y que lo voy a terminar mi periodo, y no me interesa en este momento tener una participación política electoral, más sí tengo una opinión política, y por eso la voz del presidente del Colegio Médico y de cualquier gremio se escucha, y se escucha con respeto. ¿Se ha buscado callarles históricamente a los gremios cuando están contrarios a las posturas del gobernante, doctor? Es que esa es la dinámica, esa es la labor del Estado. El Estado también tiene que tener mecanismos de coerción, mecanismos represivos. Pero hubo tiempos, y no sé si el doctor cuando fue dirigente también estudiantil lo vivió, en que existía más cautela. Ahora es normal pedirlo. Sí, correcto. Mire, yo fui dirigente estudiantil desde la secundaria, vengo de la iglesia misma, ¿verdad? Opción preferencial por los pobres, y recuerdo que fui perseguido, encarcelado, torturado, desaparecido por haber hecho una pinta exigiendo elecciones libres en Honduras, el retorno, porque eran gobiernos militares. Actualmente esto ha cambiado sustancialmente, pero sin embargo puede haber también un linchamiento social a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces ahora el castigo es diferente, el mundo es cambiante, el mundo es así, pero bueno, esto es la dinámica de la participación política, sea gremial o sea electoral. Las figuras públicas deben estar preparadas para recibir todo tipo de señalamientos. Muy bien, gracias, doctor Santos. ¿Cuándo van a sesión, doctor? Bueno, el próximo martes estamos convocados. No, el 8 de abril, el 9 de abril. El 9 de abril, se hacen unos días de vacaciones ahí. ¿Tiene esa carga con el presupuesto de salud? Claro, claro. Nosotros hay en este Congreso Nacional un gran número de médicos y estamos comprometidos en mejorar el sistema de salud. Se está haciendo actualmente, falta mucho más. Decirle que en salud pública es donde mayor estabilidad laboral hay. No hay tanto clientelismo político como con otras instituciones. Salud y educación es donde menos clientelismo político hay, porque es personal técnico el que trabaja en estas secretarías. Muy bien. Marco Eliu Girón, médico de profesión, y el doctor
Samuel Santos, presidente de los facultativos en Honduras, esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.